tardes, buenas noches en Europa, en Ecuador y en cualquier parte del mundo de donde nos están viendo. El Enlace Latinoamericano Europeo y La Colmena les agradece mucho a quienes nos acompañan en Zoom y a quienes nos ven a través de Facebook Live y YouTube. El Enlace Latinoamericano les da la bienvenida y un fuerte abrazo, y como ya lo habíamos anunciado antes, estamos aquí con el equipo de La Colmena. Hemos unido nuestros esfuerzos para todos los lunes darles a ustedes diálogos, un ciclo de diálogos sobre la participación ciudadana y control social, una tarea pendiente. Así que le paso la palabra a Augusto. Bienvenidos. Bien, muchas gracias, compañera, por esa generosa presentación. Bueno, agradecer primero al Enlace Latinoamericano Europeo y a La Colmena por hacer posible estos espacios, estos ciclos de diálogo en torno a los grandes pendientes de la participación ciudadana y el control social en nuestro país. Como ya lo explicó Maribel en el inicio de su intervención, tenemos hoy día una invitada de lujo, que es una voz autorizada en esta materia. Lo que nos convoca el día de hoy es los presupuestos participativos, ¿no? Los vecinos definiendo las prioridades ha sido el gran título de esta segunda jornada de los diálogos con el Enlace Latinoamericano Europeo y La Colmena. Y para ello vamos a dialogar con Ana María Larrea, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación para, en un formato nada cartonado, que sea lo más informal posible, podamos dialogar sobre este gran pendiente en nuestro país, que son los presupuestos participativos. Quiero agradecerte, Ana María, por estar con nosotros, acompañándonos en este espacio. Un abrazo fuerte a la distancia. Cuéntanos cómo estás. Hola, Gusto, muy contenta de estar con ustedes, contigo aquí en La Colmena y con los compañeros de la red. Muy contenta, muy feliz y más aún de poder conversar de este tema tan importante como son los presupuestos participativos y la participación ciudadana. Bueno, arranquemos entonces. La pregunta de cajón, Ana María. ¿Qué es un presupuesto participativo? Esto está reglamentado, está normado en la ley ecuatoriana, pero casi nadie conoce de qué va este asunto, ¿no? Cuando hablamos de presupuestos participativos, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a un tema que es fundamental, que es poder tener la capacidad de decidir sobre en qué invierte un gobierno local o un gobierno nacional, un gobierno, digamos, en la localidad donde uno vive. Entonces, es importante porque justamente la definición de participación radical es el poder tener la capacidad de decidir. Y en el caso de los presupuestos participativos, se consulta a la población para que decida sobre el destino de los recursos públicos. Entonces, un presupuesto participativo es un monto asignado por un nivel de gobierno donde se le dice, bueno, en este barrio la inversión de tal gobierno va a ser de $1,000, estoy inventando, ¿no? O de $100,000. Entonces, con estos $100,000 vamos a decidir entre los vecinos en qué debemos invertir esos $100,000. Y la gente discute, delibera, establece las prioridades, porque no es tan fácil tomar decisiones sobre inversión, porque en el momento en que yo decido en qué invierto, estoy dejando estoy decidiendo no invertir en otras cosas. Estoy diciendo invierto en esto, pero no invierto en esta otra cosa. Entonces, eso implica priorizar, implica ver qué es lo más importante. Y eso no siempre es tan fácil, porque las decisiones de inversión pública, más aún en países donde hay tantas necesidades como son los países de América Latina, los países del sur del mundo, las necesidades son enormes. Entonces, decidir entre qué es más importante, si el muro de la escuela o las medicinas del centro de salud, son decisiones difíciles de política pública, ¿no? Porque ambas cosas son muy importantes para la gente. Y es la gente la que tiene que tomar esas decisiones estableciendo sus prioridades. Es importante esto porque supuestamente
quien vive las necesidades es la mejor persona para decidir, ¿verdad? Entonces, si somos los vecinos quienes estamos sufriendo día a día una necesidad, vamos a ser los más capacitados para decir, nuestra necesidad es esta. Es interesante porque esto rompe con la lógica tradicional en virtud de la cual son los técnicos los que tienen que decidir sobre cuestiones de la política pública y cómo se distribuye ese presupuesto, ¿no? O sea, los señores que están detrás de los grandes escritorios tomando las decisiones que le afectan a toda la colectividad. Ahora, esta noción de presupuestos participativos que lo reconoce el ordenamiento jurídico del Ecuador, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene la idea? ¿Hay alguna experiencia quizás en algún otro país de la región o alguna parte del mundo que haya servido de base como para replicar esto en nuestro país? ¿Cuál es el germen de esta institución? Esta es una vieja idea, no es tan nueva. Uno de los primeros países que impulsó y fue una de las experiencias más famosas fue Brasil, justamente la localidad de Porto Alegre. En el año 1988 decidió, con una alcaldía del Partido de los Trabajadores, decidieron impulsar este proceso. Y dijeron, ¿por qué no hacemos que la gente sea la que decida en qué invertir? Entonces decidieron lanzarse a la piscina y empezaron a crear un proceso súper interesante, porque fue bueno, Porto Alegre es una ciudad más o menos del tamaño de Quito o de Guayaquil en términos de población. O sea, no es un pueblito, no es una ciudad chiquitita. Es una ciudad con una población considerable de alrededor, supongo que ahora estará en alrededor de 3 millones de personas. Entonces, poner de acuerdo a todos los barrios de esa localidad sobre cuáles iban a ser las prioridades de inversión era un desafío muy grande. Y ellos implementaron una metodología bastante compleja para poder llegar a la decisión. En Porto Alegre el presupuesto participativo, el proceso de decidir, tomaba un año entero. O sea, ¿por qué? Porque empezábamos de abajo hacia arriba. Desde los barrios, las comunidades de vecinos más pequeñitas iban decidiendo y esto iba subiendo de escala, hasta la federación de barrios, hasta cosas más grandes y finalmente se tomaba la decisión. En un proceso interesante también de pedagogía social y de diálogo social. Porque el barrio A decía, para mí lo más importante es la cancha, y si yo no tengo la cancha, mis hijos no tienen dónde practicar deporte, y se van a meter en el mundo de las drogas, y esto va a ser terrible, entonces yo necesito la cancha de fútbol. Pero el barrio de al lado decía, no, pero es que para nosotros lo más importante es tener un lugar para el mercado, porque si no hay mercado no podemos comercializar los productos. ¿Y quién decidía si la cancha o el mercado? Si los dos barrios estaban confrontándose en su decisión, pero había que decidir. Entonces hicieron un mecanismo muy lindo de que las personas de un barrio iban a visitar al otro para ver cuáles eran las necesidades del otro barrio y si en efecto la cancha era más importante que el mercado. Con un proceso de pedagogía social y de diálogo social, de a ver, conversemos, ¿no? Y finalmente unos vecinos decían, no, la cancha creo que puede esperar, porque los compañeros del barrio de al lado realmente no tienen dónde comercializar sus alimentos y la gente no puede alimentarse ni comprar los productos en su barrio y es más importante el alimento que practicar deporte. Estoy inventando el ejemplo, y finalmente entre todos decidían que lo que necesitaban en ese año era el mercado, en un proceso de abajo hacia arriba, muy participativo y un proceso que se fue además perfeccionando con el tiempo. Entonces sí, es una vieja idea que viene desde el año 88 y que se ha ido transformando, diría yo. En un inicio,
diseño que hicieron en Porto Alegre, que después fue replicado en muchos países de América Latina, en África, en Asia, en el mundo entero, había unos planteamientos políticos muy profundos, que creo que con los años y con lo que las experiencias se han ido replicando en el mundo, se han ido perdiendo, yo creo, ¿no? Porque la radicalidad de la propuesta inicial era muy, muy potente y desde mi perspectiva lo que ha ido pasando es que se ha ido funcionalizando y adaptando, digamos, a las lógicas del poder, cuando en realidad esto era una propuesta bastante emancipatoria y bastante subversiva, si la queremos ver de alguna manera. Totalmente. Es increíble, ¿no? Escuchar esta experiencia de un país cercano como es Brasil en América Latina y que se haya ya potenciado desde hace décadas atrás. Es realmente inspirador. Ahora, me resulta bastante interesante esto de que los vecinos recorren las otras localidades, porque ciertamente pienso que para llevar adelante un proceso participativo, real, uno tiene que tener una visión macro de la ciudad, ¿no? Porque muchos vecinos a veces conocen solo el trayecto de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o solo una parcela, digamos, de lo que implica una ciudad grande, ¿no? Entonces, esto de recorrer las ciudades con los vecinos, ¿crees que podría implementarse acá en el Ecuador? ¿Qué hace falta para llevar como esta suerte de caravanas o estos recorridos para conocimiento de la ciudad y sobre esa base decidir en torno a cuáles son las prioridades de la localidad? ¿Es posible hacerlo acá? Es posible hacerlo, siempre es posible hacerlo cuando uno tiene claridad en los objetivos políticos. Y por eso yo hacía énfasis en que el proceso de Porto Alegre fue un proceso que nació en el ámbito del PT, del Partido de los Trabajadores, en una de las alcaldías que tuvo el Partido de los Trabajadores, de las primeras alcaldías que tuvo en Porto Alegre, y que después fueron muchas porque hubo reelección, digamos, durante un largo periodo de tiempo, y lo que caracterizaba a ese municipio era justamente el tema de los presupuestos participativos. Pero ahí había unos objetivos políticos que eran, el primer objetivo, radicalizar la democracia y que las personas que nunca habían tenido voz en la toma de decisiones sobre la ciudad pudieran tener voz. Entonces, ellos hablaban de dar la vuelta a las prioridades de inversión. Como en toda ciudad, Porto Alegre no era la excepción, la toma de decisiones sobre la ciudad estaba muy, muy vinculada a los capitales, ¿no? A los usos del suelo, a por dónde vamos a generar procesos de urbanización, etcétera, etcétera. Y la gente común, la gente más pobre, no tenía voz en esas decisiones. Entonces, una de las cosas que se planteó el PT en ese momento era que sea el pueblo el que decida. El pueblo, las personas más pobres, las personas más necesitadas, donde hay las más grandes necesidades urbanas. Y dar la vuelta a las prioridades de inversión, que no, porque claro, en toda ciudad generalmente se termina decidiendo en función de los capitales, de dónde está la riqueza, cómo vamos a hacer una ciudad más bonita, cómo vamos a hacer la regeneración, independientemente de que la gente tenga agua potable o tenga alcantarillado, por ejemplo, pero que las zonas turísticas estén preciosas, etcétera, etcétera. Entonces había un objetivo político ahí, que era dar el poder a quienes no tenían el poder y devolver la decisión a las personas que nunca habían decidido sobre su ciudad. Y esto implicó también un proceso político de formación política también, ¿no? Y por eso esta cosa de visitar a los otros. Entonces ahí había una propuesta política de fondo que era una política radical de democratizar la democracia y de llegar
de cambiar las prioridades de inversión, de que la inversión pública no favorezca únicamente a quienes más tienen, sino que favorezca también a las personas que siempre estuvieron fuera de las decisiones y que la ciudad sea más democrática, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Claro que se puede hacer. Siempre se puede hacer, pero es muy importante tener claro estos objetivos. Tú decías, Augusto, aquí en el Ecuador es una obligación ahora tener presupuestos participativos y se lo hace muchas veces por cumplir la obligación, por cumplir con la ley y no con ese objetivo político transformador que era el que guiaba la acción en Porto Alegre, ¿no? Entonces a veces se distorsiona esto y termina siendo un ejercicio casi burocrático de diálogo con la gente, pero sin ir al fondo, que es justamente la construcción del poder popular, la construcción del poder ciudadano, que era lo más importante en el caso de Porto Alegre en los años 90. Bien, hay algunas preguntas sobre la mesa. Yo, pues, solo para cerrar esta idea, ¿no? Estoy convencido de que si tuviéramos un proceso robusto de participación ciudadana en este sentido, claro, no tendríamos tanta corrupción, ¿no? En torno a estas decisiones, porque este es el caldo de cultivo cuando se decide entre cuatro paredes, ¿no? Eso es un ambiente propicio para la corrupción, finalmente. Hay dos preguntas que quieren realizar nuestros compañeros Maribel y Etienne, en ese orden. Estudia la palabra, Maribel. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, Augusto. Otra vez, muchísimas gracias, Ana María, por estar aquí. Quisiera leer una pregunta que nos llega desde Facebook y dice, desde que existe en Ecuador el Consejo de Participación Ciudadana, ¿se hizo alguna vez uso de este proceso del presupuesto participativo alguna vez? Bueno, en el Ecuador la ley de participación y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización establece la obligatoriedad de los presupuestos participativos. Recordemos que el Consejo de Participación se creó con la Constitución de 2008 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización se aprobó en el 2010. Entonces, desde el 2009, digamos, existe Consejo de Participación y desde el 2010 es obligatorio para los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, todo lo que son los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, hacer este proceso de presupuestos participativos. Y uno puede decir que bueno, que sea obligatorio porque así la participación va a estar en todo lado, y todo el mundo se la va a tomar en serio, pero la verdad es que eso no ha ocurrido. Yo creo que casi probablemente todos los gobiernos autónomos hacen su proceso de presupuestación participativa porque tienen que cumplir con la ley, pero la profundidad de estos procesos es lo que habría que estudiar más, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente son procesos de participación? ¿O hasta qué punto simplemente son reuniones donde se justifica la participación, pero el proceso sigue siendo poco representativo en términos de participación social y de participación ciudadana? El otro día me estaban comentando en una de las parroquias más grandes de Quito, una parroquia que tiene cerca de 100,000 personas. Y me decían, no, es que aquí el municipio, el presupuesto participativo, lo que hacen es convocar a 4 amigos. Entonces convocan a gente de la localidad, por supuesto, es gente de la localidad, pero que no son presidentes de barrio, o sea, no tienen ninguna representatividad ni legitimidad social. Y a ellos les convocan, dicen que ellos son los elegidos y ahí deciden. Entonces nosotros nunca nos enteramos en qué se invierte el presupuesto participativo de nuestra localidad. Y esto es lo que pasa. O sea, finalmente se justifica que sí hay participación, pero realmente es un proceso que es una mala copia, digamos,
mala forma de llevar la participación para justificar la obligatoriedad. En los años 90, a partir de la experiencia de Porto Alegre y de varias experiencias que hubo también en el continente, se empezaron a generar procesos de participación local muy serios y hubo experiencias muy interesantes porque eran autóctonas, eran experiencias que no estaban dadas por la obligación, sino por la convicción. Entonces, yo sí diría que una de las grandes lecciones de estos años es que no siempre lo que es obligatorio es, digamos, cumple con los objetivos Eficaz. desde donde se plantearon las cosas, ¿no? Y a veces, por ser obligatorio, termina funcionalizándose o tergiversando los verdaderos objetivos de la participación. Que es mejor hacer las cosas no por obligación, sino por convicción, y que cuando crees realmente en los procesos de participación, se pueden generar procesos muy profundos y realmente darle la vuelta a la tortilla, como planteaban los compañeros de Porto Alegre en los años 80 y 90. Muy bien, tenemos otra pregunta por parte de Tien. Es tuya la palabra, compa. Adelante. Buenas noches a todos. Gracias, Augusto. Gracias, Ana María, por estar aquí. Bueno, usted ha contestado un poquito a lo que voy a preguntarle, pero, o sea, si los presupuestos participativos, si existieron casos exitosos, ¿no? De proyectos así de presupuestos participativos en el mundo, como en Porto Alegre, o existe en Europa y en Francia, donde yo vivo, yo sé que existieron también así ejemplos exitosos. ¿Por qué no se generalizaron en el mundo? O sea, mi pregunta es, ¿cuáles son los frenos que han impedido este desarrollo a nivel global? Porque si funciona a nivel local y en cualquier país, ¿por qué no se han generalizado en el mundo? Y sería, ¿cuáles son los frenos a nivel político? Primero, creo que es el principal para mí. Creo que ya conozco la respuesta, pero a nivel ciudadano, bueno, habló también del caso de conflictos entre dos barrios, ¿no? Uno que quiere hacer su proyecto y el otro. Entonces, puede ser una razón también. Y también a nivel económico, porque claro, en países en vía de desarrollo a veces falta un poco falta presupuesto. Entonces, quería conocer su opinión. Gracias. Creo que uno de los principales problemas uno de los principales frenos en términos de que esto se expanda es la deslegitimación del conocimiento popular. O sea, en algún momento Augusto decía, pero es que ya no son los técnicos los que deciden, es la ciudadanía. Y esto es un tema bien importante porque desde el saber científico, desde el saber técnico, hay una arrogancia respecto al tema del conocimiento. Y el único conocimiento que es legítimo, el único conocimiento que sirve, el único conocimiento que es válido, es el que proviene del saber científico y del saber técnico. Boaventura de Sousa Santos trabaja mucho esto cuando él habla de cómo desperdiciamos un montón de saber, justamente porque no valoramos a ese conocimiento popular, a ese conocimiento que viene de la experiencia, ese conocimiento que viene, por ejemplo, el conocimiento ancestral de las nacionalidades y pueblos indígenas, que no es un conocimiento que está filtrado por el rigor científico, por la experimentación, sino que viene de otros lados, que viene de otras experiencias. Entonces creo que uno de los límites es el límite que el poder da al conocimiento y cómo legitima
y hace que unos conocimientos sean válidos y otros conocimientos no sean válidos, ¿no? Entonces, quien sabe qué se debe hacer en la ciudad es el tecnócrata, es el planificador urbano, y no importa lo que la gente diga, ¿no? No importa la necesidad real de la gente. Entonces, creo que ese es uno de los límites. Y otro de los límites, tú ya lo has señalado, es el poder económico, porque finalmente quienes tienen posibilidades de decidir sobre la ciudad o sobre las localidades, generalmente son gente que tiene o mucho poder o mucho dinero, ¿verdad? Porque los intereses del capital terminan primando sobre los intereses de los seres humanos. Entonces sí, sí se requiere una visión política distinta para que el presupuesto participativo cumpla con la función que tiene, que es justamente la democratización radical de la sociedad y el poder dar la voz a quienes nunca han tenido. Y generar, a la larga se trata de eso, de generar sociedades más igualitarias. Ahora, también hay un límite en el propio presupuesto participativo, porque finalmente lo que se decide es sobre la pequeña obra en la pequeña localidad, en la microlocalidad. ¿Y qué pasa con las grandes obras de la ciudad? Digamos, los grandes sentidos de la ciudad. Ese tipo de cosas como que no se ponen a discusión. Y no conozco yo una experiencia así muy fuerte o muy potente o que haya sido muy estudiada respecto, por ejemplo, a los grandes procesos de urbanización, porque claro, ahí ya juegan los grandes capitales, ¿no? Lo que sí hay es una serie de grandes proyectos, a veces megaproyectos, que tienen una oposición de ciertos sectores sociales o de ciertos colectivos, pero que es una lucha muy desigual de poder, ¿no? En algunos casos ganan, en la mayor parte de los casos pierden, porque el capital arrasa con todo, ¿no? Y el poder del capital es tremendo. Pero poner a discusión, por ejemplo, estas mega infraestructuras o grandes proyectos, entre comillas, de desarrollo para una ciudad o para un país o para una región, eso no se ha visto, ¿no? Entonces terminamos finalmente discutiendo lo micro. Alguna vez recuerden esas viejas discusiones que teníamos cuando impulsábamos estos procesos en el Ecuador, decíamos, pero aquí hay un problema de escala, porque finalmente uno termina decidiendo el color de la banca del parque, mientras no toca ningún pito en la decisión sobre el proceso de endeudamiento del país o la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, claro, nos tienen bien entretenidos en decidir el color de la banca del parque, mientras nos seguimos endeudando y nuestra economía general, nuestra economía como país, termina hipotecándose, ¿no? Entonces sí hay un problema de escala que creo que mientras más radical sea la propuesta, sería también interesante enfrentarlo, ¿no? O sea, ¿por qué un presupuesto nacional, ahora que el gobierno ha mandado la proforma a la Asamblea discute la proforma del Ejecutivo, pero más allá de los comentarios que puede hacer el Ejecutivo, puede decir, me importa un pito los comentarios de la Asamblea. Legalmente, constitucionalmente está así establecido en nuestro país. Entonces, el Poder Legislativo solo puede decir, pues puede comentar y puede hacer observaciones, pero el Poder Ejecutivo puede mantenerse en su proyecto de proforma. Y la ciudadanía ni se diga. O sea, si los asambleístas solamente pueden poner observaciones, el ciudadano común no toca ningún pito en cosas tan importantes
como el presupuesto general del Estado, el nivel de endeudamiento del país, las condiciones que nos ponen los organismos internacionales. Entonces, claro, a veces es chévere la participación, muy lindo, pero en lo micro. Y mientras solamente decidamos el color de la banca del parque, todo está bien. Pero, ¿qué hay de las grandes decisiones, ¿no? Ana María, qué interesante escuchar esta parte. Antes de darle la palabra a Carlos, que tiene la mano alzada para una pregunta, un poco como complementando las preguntas anteriores, ¿no? Porque me resulta súper, digamos, central este tema claro, nos tienen entretenidos con la banca, los colores de la banca, como tú decías, y los grandes problemas del país no se los soluciona y se los toma así a puerta cerrada, ¿no? Creo que ahí debería relevarse entonces, cobra con especial fuerza, importancia, el rol que juega un ente como el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Que está llamado por Constitución a ser como esa suerte de gran caja de resonancia de las demandas populares, ¿no? Que pone a deliberar a la autoridad observada con los observadores, que pone a través de las veedurías ciudadanas a conectar, ¿no? Esas demandas que vienen de la calle con los mandatarios finalmente, que reciben un mandato y que tienen que ceñirse a ese mandato que reciben, en tanto que autoridades electas. Ahora, creo que también transversaliza esta crítica que tú hacías, ¿no? De esta desconfianza que existe hacia el pueblo, ¿no? Que es muy propio, yo digo, de la derecha de este país y en América Latina, ¿no? Este principio como liberal de que cuando la gente se organiza, ¿no? Y arma estas deliberaciones públicas, ese tumulto siempre es como algo que ataca a la democracia, ¿no? Entonces la gente no se tiene que involucrar tanto en la política pública, ¿no? Porque eso está bien para que vayan a protestar en las marchas y tal, pero las decisiones técnicas lo tomamos nosotros, ¿no? Las élites. Entonces, siempre que interviene la gente, así es como un principio medio animalesco, según el cual la masa no tendría esta capacidad de razonamiento y de dedicación para tomar las decisiones más inteligentes posibles. Ahora bien, ¿cuál sería la forma, o mejor dicho, aquí van dos preguntas. ¿Cuál es la forma en la que actualmente se designan o se eligen a los delegados de los vecinos para que intervengan precisamente en la configuración de ese debate, ¿no? ¿Cuál es el método que establece la ley para que los vecinos tengan cierto protagonismo en la toma de estas decisiones? ¿Y cómo pudiera replicarse eso a nivel, digamos, un poco más macro, ¿no? En las grandes decisiones del país, como tú decías, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, eso no pasó por el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo hacerlo para llevarlo a gran escala? Cierro con esto y vamos contigo, Carlos. Bueno, en realidad la ley no establece un método. Y esto tiene un sentido porque los gobiernos autónomos son autónomos. Entonces, cada gobierno autónomo tiene la potestad de definir cómo lo va a hacer. Y ahí hay muchas experiencias, ¿no? En el caso de los gobiernos provinciales, muchos de ellos trabajan con los gobiernos parroquiales. Entonces, es el nivel de gobierno parroquial el encargado de la convocatoria, digamos, porque hay una autoridad electa de manera, digamos, electa en elecciones generales, electa democráticamente, quien es el presidente o presidenta de la junta parroquial. Entonces es a través de las juntas parroquiales que se definen los presupuestos participativos, pero de las parroquias rurales, porque solamente tienen juntas parroquiales en nuestro país las parroquias rurales, no las parroquias urbanas. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasa con las parroquias urbanas? Están los presidentes de los barrios, pero una parroquia está formada por muchos barrios. Entonces ahí digamos, las lógicas, los diseños institucionales son muy diversos de acuerdo a cada municipio, a cada gobierno local. Por ejemplo, en el caso de Quito, la ordenanza de participación de Quito lo que dice es que las localidades deben juntarse y nombrar delegados. Entonces son los delegados los que deciden.
Pero claro, ahí viene esta cosa de qué tanta legitimidad tienen los delegados y quiénes eligieron a los delegados, ¿no? Fue en un, digamos, en un referéndum, donde todos los ciudadanos eligieron a los delegados, ¿no? Entonces termina siendo muy poquitas personas quienes deciden sobre el futuro o sobre la obra o sobre de los barrios. Las Imagino experiencias también ahí que hay el riesgo cierto de que esos delegados, ¿no? Que no pasan por los filtros adecuados podrían ser cooptados, ¿no? O sea, una política clientelar ahí, vamos a coger el cacique, ¿no? De la comunidad y la autoridad local ya lo convence de lo que tiene que exigir supuestamente para armar el protocolo, ¿no? y eso pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho y la gente se queja de eso, que es lo que les contaba de esta parroquia. Me decían, no, pues que ahí se reúnen entre amigos, o sea, se reúnen los del municipio con los amigos de la localidad y entre ellos deciden, cuando en realidad ya es una cosa que estaba predecidida desde el saber técnico, ¿no? Y ahí es súper interesante lo que podría ser el Consejo de Participación, como ser este facilitador de saberes, porque no es cierto que el saber técnico todo lo resuelve. Los técnicos nos equivocamos muy frecuentemente y muchas cosas nos salen mal. Y tampoco que el saber de las localidades es el único saber válido, ¿verdad? Pero sí podemos juntar esos saberes, podemos ver qué es lo que plantea la gente, cuáles las distintas salidas que nos dan la técnica y cómo podemos llegar de mejor manera a una solución común, puede ser súper interesante, ¿no? Y ese podría ser un rol bien importante del Consejo de Participación que no lo ha jugado, ¿no? No lo ha jugado ni a nivel local y menos a nivel nacional, a escala nacional. Bien, tenemos también otra pregunta de nuestro compañero Carlos Rivera desde Francia. Adelante, Carlos. Gracias, Augusto. Bienvenida, Ana María. Interesante lo que nos está conversando. Me viene una inquietud y me gustaría saber si esa experiencia que usted dice que fue en Porto Alegre, en Brasil, en las localidades, en los barrios o en la ciudad misma, a través de estos presupuestos participativos, se pudo reducir, por ejemplo, la delincuencia, ¿no? Porque me viene a la mente, pues, Guayaquil, que es la ciudad donde yo vengo, que nací, y ahí, bueno, es un gran problema allí en la ciudad, y si a través de estos presupuestos participativos y el Consejo de Participación Ciudadana, que cómo se podría lograr todo aquello, ¿no? Si a través de esa experiencia, si se redujo, por ejemplo, en este caso, la delincuencia, hablo solamente de la delincuencia, y que los barrios se puedan integrar y se pueda socializar positivamente todo aquello, sería fantástico, porque en el caso de Guayaquil, que siempre pienso en mi ciudad, pues bueno, que fantástico, ¿no? Poder reducir la delincuencia, que es un fenómeno pues que aterra y que está no solamente en Guayaquil, sino que en todo Ecuador. ¿Cuál es la experiencia allá Es interesante lo que planteas. Yo no he visto experiencias, digamos, de presupuestos participativos en concreto donde se haya priorizado, por ejemplo, el tema de seguridad y cómo vamos a trabajar en función de la seguridad. Generalmente, las experiencias que yo conozco, las que al menos yo conozco, no sé, probablemente sí deben haber muchas otras, priorizan más bien obra física, ¿no? O sea, el adoquinado, las cunetas, la red de agua potable, ese tipo de cosas. O el muro de contención para la escuela, ese tipo de... Sin embargo, por ejemplo, en la experiencia de desconcentración que vivió el país en los años del 2007 al 2017 con el gobierno del presidente Correa, hicimos un trabajo muy fuerte de desconcentración para apoyar el objetivo de seguridad.
Y eso llevaba implícita una propuesta de participación y de trabajo con la ciudadanía. Yo el otro día que le escuchaba al ministro de gobierno, no de gobierno, sino del interior, cuando decía vamos a cambiar el modelo porque el modelo de las UPCs y de las VCs es un modelo caduco y ahora vamos a hacer el modelo de los cuarteles, yo me reía porque en realidad el modelo de las UPCs y de las VCs es mucho más avanzado que el modelo de los cuarteles. El modelo de los cuarteles era el modelo anterior a las UPCs y a las VCs. ¿Y qué estaba detrás del modelo de las UPCs y de las VCs? Era el tema de que la policía esté conectada con la ciudadanía y que esté cerca. No tener un cuartel con 200 policías ahí lejísimos de mi barrio, sino que en mi barrio haya una UPC con 10 policías a la que yo le pueda llamar y que inmediatamente esté donde yo necesito que esté, ¿verdad? Y fue un modelo exitoso, diría yo, porque los índices de inseguridad bajaron tremendamente. Fue un modelo que lo trabajamos con la policía, viendo el tiempo de respuesta máximo y mínimo que tenía de una localidad, haciendo, yo diría, un trabajo a pie prácticamente, ¿no? O sea, mirando el radio de acción de cada UPC y cuántas UPCs debíamos tener en todo el país para que todo funcione. Y ahí se hizo un plan que fue un plan de microplanificación que llegaba al nivel del barrio, de cuántas UPCs necesitábamos en todo el país. Y obviamente la brecha era una brecha enorme entre lo que teníamos y el deber ser, pero se empezó a construir y a avanzar en ese sentido. Teníamos un plan hasta el 2035, recuerdo, de cuántas UPCs había que construir por año, tomando en cuenta el crecimiento de la población, el radio de acción, cuánto se demoraba el policía en llegar a 10 metros a la redonda, etcétera, etcétera, etcétera. Y un proceso muy, muy serio de planificación que se empezó a construir, no se lo concluyó lamentablemente, y lamentablemente también eso ha sido desmantelado y desmoronado, porque no es casual que las UPCs estén destruidas, que las UPCs no tengan los patrulleros, que los policías no tengan ni siquiera colchones para descansar en esas UPCs que estaban pensadas también como vivienda de la propia policía, ¿no? Entonces ahí hay un proceso, yo diría, muy intencionado de desmantelamiento para volver a esta lógica del cuartel, que es la lógica de la distancia. No es la lógica de la policía comunitaria que trabaja con la vecindad y que tiene el chat y que uno puede conversar y finalmente el policía es mi amigo porque el policía está conmigo en mi barrio. No, ahora es la lógica del cuartel, que es el policía distante al que le llamas y quién sabe si llega o no llega nunca, ¿no? Que me parece que lo que hace es reforzar los ya muy altos niveles de inseguridad que estamos viviendo en el país. Entonces, tienes dos modelos, el uno que es un modelo que está pensado desde una lógica ciudadana, desde una lógica de cercanía. Tienes el modelo del cuartel, que es eso, ¿no? Es el cuartel distante donde están tal vez 3,000, 4,000, 5,000 policías, pero que nadie accede a esos 5,000 policías porque no son los policías de la comunidad. De acuerdo. La policía de cercanía, ¿no? Finalmente es eso, como bien dice Ana María, ¿no? La política, la policía de cercanía, que esté en contacto con el barrio, que es parte del barrio, es uno más de los nuestros, etcétera. Ahora, yo tengo otra pregunta, Ana María, que es sobre
Me parece que es un hecho cierto que la gente, como las demandas son colosales, a veces la gente piensa de que todo el presupuesto que reciben los gobiernos autónomos descentralizados está para hacer obras. Y claro, lo cierto es que a veces las municipalidades tienen que destinar quizás la mayor parte de sus recursos a pagar sueldos y salarios, ¿no? Y a veces tenemos casos increíbles en que el 80%, por ejemplo, por decir algo, del presupuesto se va para pagar estos rubros de gasto corriente y solo una parte minúscula queda para la obra social. ¿No deberían también los vecinos ocuparse de discutir y exigir mayores ingresos para las obras? O sea, no solo discutir sobre lo que se va a gastar, sino también sobre lo que vamos a recibir. ¿Ha habido algún proceso así en Brasil donde los vecinos se hayan reunido no solo para discutir lo que se gasta, sino también para ver lo que se recibe, cobrarle más impuestos, qué sé yo, a los grandes grupos opulentos de este país, o de Brasil, perdón, para que pueda materializarse en aspectos efectivos toda la obra social que están demandando? ¿Sabes qué es interesante esto que planteas? Porque justamente cuando se discute con la gente, cuando la gente pasa a ser parte de la gestión y pasa a proponer soluciones a los grandes problemas de la gestión pública, eh, se dan procesos súper interesantes. Y yo recuerdo nuevamente en la década de los 90, allá por el año 96, se impulsó un proceso muy importante que hasta ahora sigue vigente en el cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Y ahí el alcalde de ese entonces generó un espacio de participación que era la Asamblea de Cotacachi, la Asamblea Ciudadana de Cotacachi. Y una de las primeras cuestiones que se le planteó a la Asamblea era el bajo cobro que tenía el municipio por los servicios de agua potable y alcantarillado. Entonces, claro, se presentó el análisis, realmente la gente pagaba nada por el agua potable que recibía, pagaba muy poco y eso hacía que no pudiera seguirse expandiendo el servicio de agua potable a sectores de la localidad que no lo recibían. Porque era un servicio, digamos, que estaba totalmente subvencionado y digamos, las rentas del municipio no le permitían ampliarse porque no podía, por los altos costos, ¿no? Y la gente en la asamblea decidió que el municipio debía subir las tarifas, ¿no? Una decisión que va en contra, digamos, de las economías de los propios ciudadanos, pero que fue una decisión colectiva que la asamblea planteó a la municipalidad. Después, obviamente, fue el Consejo Municipal el que la plasmó ya jurídicamente, a través de una ordenanza donde se subieron los precios de las tarifas de agua potable y alcantarillado en la localidad. Entonces, digamos, es un ejemplo como decisiones que generalmente los políticos no las quieren tomar porque son decisiones impopulares o decisiones que después tienen un costo electoral. Los ciudadanos cuando, digamos, se les plantea las razones, se les plantea de una manera objetiva qué es lo que está pasando, son capaces de decidir y de tomar las mejores decisiones en términos de política pública, ¿no? Entonces sí hay ejemplos interesantes de decisiones que a los políticos les espanta tomar por el costo electoral, pero que la gente cuando recibe una explicación las toma. En muchos casos, por ejemplo, el tema de poner un peaje en una vía, que generalmente son temas que reciben oposición de la gente, pueden ser tomadas sabiendo que es la única forma en que esa vía esté bien, que lo que yo pago por el peaje es mínimo en función de lo que puedo pagar si la vía está mal y tengo que
refaccionar mi carro constantemente o que el servicio de transporte público no puede pasar por la vía porque la vía está mal, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la gente es muy inteligente y la gente sabe muy bien lo que más le conviene y generalmente toma buenas decisiones, ¿no? Igual que los técnicos constantemente nos vemos abocados a tomar decisiones y lo que pedimos es información, tener toda la información que sea posible para, en función de esa información, poder tomar decisiones. La gente igual, cuando recibe esa información, es absolutamente capaz de tomar las mejores decisiones y debemos confiar en nuestra gente justamente para ir generando el poder popular, ¿no? Espacios de reflexión y espacios de acción y de toma de decisiones, por supuesto. Bien, hay una pregunta interesante que la formula Marcelo Quirós. La voy a leer, o está en el chat. Dice así: yo creo que la gente se le debe pagar por una buena propuesta para que de esta manera se incentive la participación. ¿Qué opinas tú sobre esta propuesta? Los vecinos deberían ganar por el trabajo que realizan. Me imagino que, claro, obviamente después las ocupaciones que realizan es decir, un obrero, una persona, un padre de familia que se ocupa de parar la olla, por así decirlo. Luego tiene que dedicarles el tiempo para estar en estas deliberaciones públicas, participar, proponer, etcétera. ¿Debería ganar algún tipo de estipendio por estas labores digamos, de líderes comunitarios que en torno a los presupuestos participativos toman la batuta? Es un tema muy polémico el tema de que la participación sea pagada, digamos. Primero Incentivo, ¿no? porque puede creerse que se está mercantilizando la participación. Digamos, un tema que normalmente, tradicionalmente, es un tema voluntario, de militancia, de dar el tiempo que tengo, digamos, que podría destinarlo a descansar, etcétera. Eh, para mi gente, hacerlo pagado puede ser visto como una forma de mercantilizarlo. Pero por otra parte, también en un país como el nuestro, donde tienes un porcentaje tan alto de subempleo, puede convertirse en un medio de vida, digamos, en términos. Entonces, ¿por qué está el señor y no estoy yo? Y pasa a ser un tema de competencia, ya no por la vocación de servicio, sino por el salario, ¿no? Entonces es un tema muy, muy complejo, muy difícil, y todos, Se ahora, participa claro, capitalistamente, podríamos decir. claro, todos debemos reconocer, sin embargo, que es un trabajo. O sea, y no es casual que la participación en el Ecuador sea tan baja, porque finalmente te toma mucho tiempo de estar reunidos, de discutir, a veces de pelear entre vecinos. No es muy grato, no es que hay un reconocimiento, no es que la gente te agradece por el trabajo comunitario que haces. Entonces, es un tema ingrato y además que te toma muchísimo tiempo. Pero yo sí rescato el valor que tiene el que sea voluntario. El que sea voluntario y que sea gratuito desde la perspectiva de que sea un servicio a la colectividad y que lo podamos hacer entre todos, ¿no? Que podamos apoyarnos sabiendo que todos somos personas ocupadas, que todos tenemos un montón de cosas que hacer y que esto lo hacemos por el bien común, ¿no? El bien de la colectividad, el bien de los colectivos. Es súper importante que aprendamos a trabajar por los otros. Finalmente, el mundo en el que vivimos nos ha hecho cada vez más individualistas, cada vez más egoístas. Pensamos solamente en nuestro bienestar individual y a veces como mucho el de nuestra familia, pero no más allá de nuestro colectivo familiar. Cómo pensar en el bienestar comunitario, cómo
tener lógicas más comunitarias, más sociales, cómo fortalecer el tejido social y trabajar por el bien común es uno de los grandes desafíos de nuestra época, ¿no? ¿Cómo hacemos que lo social y comunitario esté por sobre los intereses individuales del mercado y del capital final? Muy bien, vamos cerrando con la pregunta de Carlos Rivera, que también tiene la mano alzada, y ya con eso iríamos concluyendo esta jornada. Adelante, Gracias, Carlos. gracias. Se me viene a la mente otra vez si existe o podría existir un presupuesto participativo, por ejemplo, en el campo del arte y la cultura popular, ¿no? Que no sé si es que eso lo gestiona el Ministerio de Cultura o se podría focalizar en ciertos barrios, ¿no? El tema pues del arte y la cultura, que eso también, como usted dijo, estamos un poco individualizados y eso pues le permite la reunión e incluso entre ellos mismos planificación para que el barrio mismo se sienta mejor a través pues de estas expresiones artísticas, sea la danza, la cultura, la pintura y otras expresiones culturales. Gracias. Yo creo que presupuesto participativo puede haber en cualquier tema, en cualquier tema. Y creo que el tema del arte y la cultura es especialmente propicio como para generar presupuestos participativos, porque es un tema donde lo colectivo funciona muy bien, donde las propuestas pueden ser dinamizadoras de procesos de cambio súper interesantes y un ámbito que puede generar muchísimo, ¿no? Entonces, creo que es uno de los ámbitos privilegiados para presupuestación participativa, cuando tienes, digamos, propuestas de las propias colectividades, de las propias comunidades que pueden favorecer al entorno e ir generando creativamente procesos interesantes, ¿no? Entonces, creo que sin duda el arte y la cultura es un ámbito privilegiado para la presupuestación participativa y creo que ahí el dinero, en lugar de disminuir, se multiplica, ¿no? Porque va generando sentidos, nos va haciendo más humanos y eso es maravilloso. Muy bien, Ana María, queremos arrancar tu mensaje final para la audiencia que nos está siguiendo amablemente a través de estos medios digitales. Bueno, el mensaje final, volver al tema de ir generando procesos de presupuesto participativo en todas las escalas y desde una perspectiva de convicción y con objetivos políticos claros, ¿no? De qué es lo que queremos, hacia dónde queremos transformar la sociedad y cómo a través de esta discusión sobre el qué invertir, vamos generando organización, vamos generando tejido social y vamos radicalizando y democratizando la democracia. Muchísimas gracias, Ana María. Yo quizá complementando, ¿no?, esta frase final de nuestra invitada, creo que hemos llegado a la comprensión luego de esta jornada de que la participación ciudadana en los gobiernos de la ciudad dignifica a la gente. Yo estoy convencido de que entre más se participe en este ámbito, más se dignifica a la gente. La gente deja de sentirse como un mendigo, ¿no? Y aparte se politiza a nuestros compatriotas, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, ¿no? No estoy hablando de política partidista, sino que se politiza a la gente. Esto es, se involucra a la gente en los asuntos públicos y les permite tener finalmente a nuestros compatriotas una opinión independiente, más allá de la manipulación a la que casi siempre están sometidos, ¿no?, los ciudadanos a pie de los grandes grupos opulentos, ¿no? Las personas empiezan a comprender que sus problemas no son ajenos a la situación general que vive el país, a la situación de su ciudad, ¿no? Y en momentos, queridos compas,
en que la política y los políticos sufren un gran desprestigio, ¿no? Esto es un desprestigio generalizado el que vive el Ecuador, de la clase política. Me parece que es un deber ciudadano y sobre todo un imperativo categórico, si se quiere, para el Consejo de Participación Ciudadano, que es esa institución que está llamada a ser como esa gran caja de resonancia, ¿no?, de las demandas populares, esa gran bisagra que debe conectar a la sociedad civil con los órganos del poder público. Qué importante sería, entonces, digo, que el Consejo de Participación se dedique a potenciar con fuerza el cumplimiento de los presupuestos participativos que ahora mismo en Ecuador son una obligación. Es una política transformadora y un arma muy importante como contraejemplo a la racionalidad neoliberal, ¿no?, del adversario. Así que bueno, seguiremos construyendo a través de estos espacios estas tertulias interesantísimas en torno a cómo construir más comunidad, cómo construir más tejido social, cómo construir más democracia viva y más participación. Queremos agradecer especialmente a Ana María por habernos acompañado en esta jornada y también un agradecimiento especialísimo al Enlace Latinoamericano Europeo y a La Colmena, una fusión de equipos de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa con nuestros hermanos que residen, como el que les habla, acá en Ecuador, ¿no?, que tiene como única finalidad construir de manera participativa y consensuada este espacio de integración. Los invitamos a todas y todos a seguirnos cada lunes a través de este espacio de La Colmena y el Enlace Latinoamericano Europeo, para que puedan unirse a todas nuestras actividades en torno a las grandes pendientes de la participación ciudadana y el control social. Será hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Que estén bien.